Muy buenas tardes, profe. Buenas tardes con todos los que me ven esta tarde. Eh, el grupo de la sala número 3 va a tratar sobre la creación de formularios en Excel. Pero antes, para poder ingresar a la creación de formularios en Excel, me es debido primero darles un poco de los conceptos a lo que se refiere a los formularios en Excel. Entonces tenemos el concepto de formularios en Excel, donde nos dice que es un método para ingresar datos a nuestras hojas y son de mucha utilidad porque nos ayudan a evitar errores en la captura de información. Podemos comparar los formularios de Excel con formularios impresos en papel. Además, no son todos diferentes de los formularios impresos, ya que de igual manera proveen los espacios necesarios para ingresar los datos. Los formularios en Excel utilizan objetos especiales conocidos como controles de formularios, que son precisamente los que nos permiten agregar campos de texto, listas, botones de opciones, entre otras cosas más. También tenemos los tipos de formularios en Excel, que cuando hablamos de formularios en Excel es necesario recordar que podemos crear tres tipos diferentes de formularios. Tenemos el formulario de datos, hojas de cálculo y controles de formularios o Control ActiveX y formularios de usuario VBA. Entonces, en esta ocasión vamos a utilizar lo que significa el formulario de datos. ¿Qué es formulario de datos? A través de un formulario de datos podemos mostrar al usuario la información de una sola fila de una tabla. Este formulario se puede hacer a la edición de la información e incluye crear un nuevo registro para la tabla. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de nuestro formulario, el cual ya mismo lo vamos a utilizar en Excel. Aquí tenemos que, supongamos que no tenemos la opción de crear formularios, pues aquí también tenemos otra imagen donde nos muestra dónde debemos ingresar para poder activar la opción de formularios. Entonces, dicho y esto, voy a ingresar ahorita lo que es el Excel para poder pasar con el ejercicio. Y entonces ya tenemos, por ejemplo, aquí algunos datos seleccionados. Por ejemplo, tenemos la cédula, el apellido, nombres. Aquí tenemos, por ejemplo, vemos que tenemos COD, sexo y COD, contrato. Pero, ¿qué quiere decir esto? Entonces, más adelante ya les voy a mostrar lo que quiere decir. Entonces, también tenemos fecha de contrato. Para poder entonces hacer primero nuestro formulario es necesario crear una tabla. ¿Cómo la creamos? Primero seleccionamos todo, nuestra tabla con todos los valores. Nos vamos a insertar tabla y nos dice y le decimos que desde la B2 hasta la G13 nos crea una tabla. Y esta tabla sí contiene encabezados porque son los que estamos arriba. Entonces le damos clic en aceptar y automáticamente se nos crea nuestra tabla. ¿Ya? Entonces para darle un, un nombre, entonces le vamos a poner que sea nómina. Porque estamos trabajando con algunas personas. Ya, listo. Entonces le damos clic en aceptar y se crea nuestro formulario. Entonces, para poder crear nuestro formulario es necesario que tengamos activada la opción formulario en el Excel, pero muchas de las veces no tenemos activada. Entonces, ¿cómo la activamos? Venimos acá, digitamos en archivos, nos vamos a opciones, ya. Aquí donde que dice complementos, barra de herramientas rápidas, entonces nos ponemos, por ejemplo, todos los comandos y buscamos la opción que diga formularios. Buscamos y lo encontramos. Entonces aquí nos aparece la barra de acceso rápido y podemos para libro número 1. ¿Ya? Entonces seleccionamos formulario. Una vez que hayamos seleccionado le ponemos agregar y le ponemos en aceptar si no está, o si no le ponemos de nuevo y cambiamos el nombre. Pero como yo ya tengo lo que es formularios, entonces
le pongo y le digito. Ya. Si podemos ver, observamos que por ejemplo nos sale código 1, ficha de contrato, a uno le da un contrato en específico, entonces todavía no está completo nuestro formulario, todavía falta hacerlo algunas cosas más. Entonces el siguiente paso es, como les había dicho, es crear, no darle contexto a lo que está aquí, estos dos números. Entonces lo primero que hay que hacer es insertar una nueva columna. Ya, en esta columna entonces ya no se va a llamar código sexo, entonces se va a llamar sexo, porque ya le vamos a dar una definición a lo que son estos dos números que ustedes ven que dice 1 y 2. Entonces, para poder dar eso necesitamos una función. ¿Cuál es esta función? La función de buscar B. Entonces nos vamos a fórmula, insertar función, y aquí nos aparece buscar B. Entonces ponemos esta. Lo que estamos haciendo ahorita donde dice valor buscado, entonces es el primero. Y le damos en aceptar. Falta un poquito más. Ya. Donde que nos dice matriz o tabla, digitamos y buscamos. Entonces seleccionamos por ejemplo esta columna y la de acá también, que son las dos columnas con las que vamos a trabajar, donde que nos dice código sexo y lo que significa esos números que son hombre y mujer. Le damos en aceptar. ¿Con cuántas columnas estamos trabajando? Son con dos columnas. Y en el rango por defecto debemos siempre aplastar 0. Y le damos en aceptar y automáticamente se nos crea, por ejemplo, el hombre y mujer, porque ya le habíamos dado los valores a esto. Entonces, si no quedó claro, voy a hacer de nuevo la repetición ahora con código contrato. Ya. Entonces, primero, antes que nada, es insertar. Y ahora esta se va a llamar tipo de contrato. Entonces digitamos igual más rápido f de x, seleccionamos la función buscar v, ponemos en el valor buscado el valor con el que queremos trabajar, que siempre es la primera casilla del código con el que estamos trabajando, que en este caso es 1, y digitamos. En la matriz tabla hacemos lo mismo, nos vamos a la hoja número 3 donde que tenemos nuestros códigos, seleccionamos y seleccionamos la segunda también. Le damos en enter. ¿Con cuántas columnas estamos trabajando? Son con dos columnas igual. Y en el rango por defecto siempre digitar 0. Y se nos pasa que por ejemplo aquí el señor Acosta Juan, de sexo hombre, y tipo de contrato, el señor tiene un contrato indefinido. Entonces es lo que significan nuestros valores del 1 al 3. Y si yo quiero, por ejemplo, agregar una fecha, entonces podemos agregar de el 01 del 06, cuando comenzó sus labores, ¿no? Entonces pongámosle del 2016. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, si otra vez volvemos acá a formulario, se nos va a aparecer, por ejemplo, que el señor Acosta es de sexo hombre, tipo de contrato indefinido y su fecha de contrato fue el 1 de junio del 2016. Esa fecha comenzó, si queremos saber, por ejemplo, cuándo comenzó las actividades. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, aquí buscar anterior, me va a decir buscar siguiente. Entonces, automáticamente lo que hace Excel es buscar al siguiente, que en este caso, Antepalo Michelle Diana, es la número 3. Si le pongo el siguiente, me va a continuar igual donde que dice apunte Sangol Key, nos va a dar los datos de esa persona. Si quiero la anterior, me va a dar lo mismo. Si por ejemplo quiero ingresar a alguien nuevo,
Entonces la cédula de ley necesitamos ingresar, por ejemplo, 18, 05, 40, 61, 60. Apellidos. Le voy a poner mi apellido. Nombres, digitamos los nombres, pero en este caso mis nombres. Código sexo 1. Y el contrato le voy a poner que es 2, temporal. En la fecha de contrato le vamos a poner que yo ingresé el 12 del 12 del 2018. Y ponemos en... y automáticamente nuestro formulario ha creado un nuevo usuario, que en este caso soy yo. Y si le pueden observar automáticamente sin necesidad de poner nombre, digitando solo el código, entonces automáticamente se pone el tipo de contrato y el sexo de la persona. Y ahora si yo quiero poner, por ejemplo, unas fechas, no quiero que esta fecha se vea así, ¿no? Entonces venimos acá y por lo general si le ponemos un número, voy a decir que sin decimales, entonces nos da que esa fecha tiene un número de 4252. Entonces si yo quiero poner, por ejemplo, fechas aleatorias aquí a los demás participantes, entonces necesario es, hay una función que ya les voy a enseñar, que nos facilita el trabajo de estar poniendo fechas a todas las personas y ponerlo rápidamente. Ya. Entonces, como ya tenemos cambiado, por ejemplo, para poder trabajar con esa función, siempre debemos trabajar en número y no trabajar en fecha, porque no sale, la función es así. Entonces, ¿cuál es la función? Ya. Entonces seleccionamos, si nos vemos que vemos un número aquí que dice 43.446. Entonces ese es el valor de la fecha con la que yo me puse, ¿no? Y puedo poner un valor, un valor que sea menor a ese, porque eso nos pide la fórmula. Entonces digitamos siempre el igual y ponemos aleatorio entre, esta es la función que vamos a hacer y nos dice el número inferior. Recordemos que la superior es 43.446, pero puede utilizar cualquier número inferior a este. Entonces le voy a poner 41.000. Ya, desde el 41.000 hasta el 43.466. Y le doy un clic y se genera un número automático. Entonces arrastramos y se nos nota que nos dan valores. Ya. Pero si yo quiero que esto ya nos cambie directamente a fecha, entonces venimos siempre a fecha corta y automáticamente ya nos da o se nos presenta valores aleatorios que cada máquina genera automáticamente. Entonces podemos decir que el señor, por ejemplo aquí, Araujo Molina, ingresó el 27 de 9 del 2016. Entonces creo que eso sería todo por la creación de los formularios. No es gran dificultad.